Estamos entonces con la grabación. Estamos en el electivo de Filosofía Política con los terceros medios, día 18 de mayo. Lo primero, como siempre, es preguntarles cómo están, cómo han estado la última semana. Mucha tarea, mucha prueba, alguna novedad, o todo normal. Bien, profe, normal. Perfecto. ¿Los demás también? Ojalá que sí. Ahí estamos. Entonces, vamos con una especie de resumen, como siempre, lo que vimos nosotros en la clase anterior, ¿no? Díganme en términos generales, ¿qué es lo que recuerdan ustedes de la clase anterior? ¿De qué hablamos en la clase anterior? ¿O cuáles fueron los temas que introducimos nosotros en la clase anterior? Y muy en general, cualquier cosa como para partir. La propiedad y Luca, sí, perfecto. ¿Qué era lo que veíamos de la propiedad la semana anterior? Bien, vamos entonces con un recordatorio, ¿no? Teníamos nosotros que estamos trabajando con este objetivo. Vamos a leer el objetivo que está acá, ¿no? Examinar críticamente texto de la tradición filosófica, eso lo estamos haciendo con el segundo tratado. Ofrecen diferentes perspectivas sobre la justicia, libertad, responsabilidad, igualdad y felicidad, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política, ¿no? Entonces estamos haciendo eso a partir del segundo tratado de los. Vimos los conceptos más o menos fundamentales. Estamos nosotros a pasar por el tema de la propiedad del Locke, ¿verdad? Porque John Locke va a justificar, en un rato más lo vamos a ver, que la desigualdad material es completamente legítima, según él. ¿Ya? No hay nada de malo, digamos, con la desigualdad. ¿Sí? Entonces vamos a llegar ahí a partir del concepto de propiedad. Teníamos acá el resumen del argumento, ¿no? Un resumen de lo primero que aparece en las páginas del capítulo 5, tema de la propiedad. Entonces partimos con esto, ¿no? Que al parecer Locke pensaba que el mundo es una propiedad común. Así en términos muy, muy originarios, el mundo sería propiedad común. ¿Por qué para Locke el mundo sería propiedad común? Bueno, ahí hay algunos supuestos cristianos, digamos, sobre que Dios entregó el mundo a la gente, y también nosotros tenemos que, para lo en estado de naturaleza, todos los individuos son completamente iguales. Por tanto, si alguien tiene derecho a algo, ese derecho se comparte con todos los demás individuos, ¿no? Entonces tenemos esa primera premisa, el mundo es propiedad común, ¿sí? También tenemos, y eso ya lo habíamos visto nosotros, que tenemos derecho a conservarnos, ¿no? Eso también pasaba en Hobbes, ¿no? Que a la gente no se le puede prohibir el derecho a mantenerse vivo, ¿no? En Locke pasa lo mismo, ¿sí? Yo tengo derecho a mantenerme vivo. También nuevamente Locke incluye acá un supuesto cristiano, que es de nuevo que Dios da al mundo, ¿no? A los hombres, digamos, a la humanidad. Entonces Locke dice, bueno, si el tipo no quería que la humanidad viviera, entonces no nos hubiera dado alimento ni tierras, ¿no? Para que nosotros sobreviviéramos. Por tanto, al parecer Locke pensaba, al parecer, que Dios quería que nosotros nos mantuviéramos vivos con el mundo, comiendo animales, comiendo plantas, digamos, y resguardándonos del frío en, no sé, en pieles de animales, ¿verdad?
Entonces el mundo es propiedad común al principio, porque recordemos que en el estado de naturaleza hay una igualdad total. Segundo, tenemos derecho a conservarnos vivos. Por tanto, cada uno de nosotros tiene el derecho a apropiarse de parte de la propiedad común. ¿Sí? Espera un poco, me voy a sonar, estoy medio resfriado. Parece que me enfermé un poco el día que fui a votar. Se sigue de esto de uno y dos, que cada uno de nosotros tiene el derecho a apropiarse de parte de la propiedad común, ¿no? Porque para conservarme vivo, yo tengo que comer, ¿no? Tengo que comer y beber. Y decíamos que el mundo es propiedad común, pero tiene que existir alguna forma legítima de apropiarme de las cosas sin preguntarle a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque si le pregunto a cada copropietario del mundo si me puedo comer una manzana, me muero antes de comer una manzana, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es físicamente imposible preguntarle a todo el resto de los humanos, uno por uno, si están de acuerdo en que yo saque o no una manzana de un árbol, ¿no? Es un contrasentido, digamos. Me muero de hambre antes de preguntarle a todos los copropietarios si me puedo comer una manzana, ¿no? Entonces, tiene que existir una forma legítima de apropiarme de las cosas sin preguntarle a nadie más, ¿sí? Y esa forma legítima de apropiarme de parte del mundo, que es propiedad común, va a ser el trabajo, ¿no? Entonces tenemos acá varias cosas interesantes, por ejemplo, ¿sí? Al parecer, cuando yo saco una manzana del árbol, o un pez, ¿no? Del río o del lago, yo no le tengo que dar cuenta a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo, yo me puedo apropiar de las cosas sin preguntarle a nadie. Cuando yo saco un pez o una manzana de la propiedad común, los demás ya no pueden hacer nada con esa propiedad mía. Yo no le tengo que dar cuenta a nadie de esa propiedad. No le tengo que dar explicaciones a nadie sobre esa propiedad. Y esa propiedad, los demás no me la pueden quitar, porque si no sería robo, ¿no? Y si me roban, yo puedo defenderme, ¿no? Entonces tenemos acá, nuevamente importante, que con mi propiedad privada no se puede meter nadie, ¿sí? Yo si quiero, saco un pescado como este y lo puedo regalar si quiero, digamos, o cualquier cosa así, pero nadie puede venir y arrebatarme este pescado, ¿sí? Estaría violando la ley natural. Y frente a los transgresores de la ley natural, yo podría usar, digamos, todo el poder que tengo para castigarlo, ¿no? Sería simplemente robo, ¿sí? Entonces, de nuevo, importante, eh, con mi propiedad no se pueden meter, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo he usado mi trabajo para sacar esas cosas de la naturaleza, ¿no? Y como el trabajo es una forma de apropiarme de las cosas sin preguntarle a nadie más, los demás no tienen que hacer nada con esta manzana. Ya no pueden hacer nada con mi manzana, es mía, ¿sí? No me pueden obligar a dárselas, por ejemplo, o no me pueden obligar a partirla por la, por la mitad y compartirla. Esa manzana es absolutamente mía, ¿sí? Entonces acá tenemos que con respecto a la propiedad, yo a la sociedad no le debo nada, ¿no? Yo al resto de los copropietarios no le debo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando saqué la manzana del árbol, yo le agregué mi trabajo a esta manzana, ¿sí? Nadie más me ayudó a sacar esta manzana del árbol, ¿no? Esta manzana es absolutamente mía. No le debo nada a la sociedad por esta manzana, ¿no? Eso a partir de que para Locke existe una forma legítima de apropiarme de las cosas sin preguntarle al resto, ¿sí? Yo no le debo nada al resto, ¿sí? El resto de la sociedad no me ayudó en nada a sacar la manzana del árbol, ¿no? Por tanto, yo no les debo nada tampoco, ¿sí? Es más o menos el resumen de lo que vimos en la clase anterior. Acá tenemos otro pequeño resumen. Mi cuerpo me pertenece a mí.
¿no? Eso es más o menos obvio, para lo que era obvio, ¿no? Mi cuerpo me pertenece a mí. El trabajo es una propiedad del cuerpo. Si traspaso parte de mi fuerza a una manzana, por ejemplo, le agrego a la manzana algo que ella naturalmente no tenía. Como la manzana sacada del árbol es ahora una manzana más mi trabajo, la manzana es mía y ya no tienen derecho los demás sobre ella. A partir de esto tenemos que existe propiedad en estado de naturaleza, ¿no? Contrario a Hobbes, por ejemplo. La propiedad es anterior a la instauración de cualquier estado, es un derecho natural, o el derecho a conservarme, o castigar las transgresiones a la ley natural, ¿no? Entonces, la clase anterior nosotros partimos con esto, ¿no? Eh, ¿Qué pensaban ustedes, por ejemplo, de los impuestos? Les preguntaba yo. El impuesto, ¿no? Acá podríamos ver, ¿no?, que hay un tipo que tiene harto dinero, otro que tiene menos. Un impuesto sería este sacarle un par de monedas y pasárselo a este otro, ¿no? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿Y eso es legítimo? Pregunto. Yo creo que si el tipo que diera esta plata se la ganó con esfuerzo, no, no sería justo. ¿Por qué razón? No sé si podría relacionarlo con lo que vimos sobre Locke. De nuevo, Porque, un impuesto es, como la palabra lo dice, impuesto, no es voluntario. Un impuesto es una obligación que pone el Estado de pasarle parte de tus recursos, digamos, al Estado. Y el Estado distribuye. Por ejemplo, con impuestos se pagan los servicios públicos, con impuestos muchas veces se pagan, ver un montón de cosas, ¿no? Pero un impuesto es básicamente, al que tiene más, le sacan más. A este tipo le sacaríamos, no sé, unas 5 monedas y el Estado redistribuiría entre gente como él, ¿sí? ¿Es legítimo el impuesto o no es legítimo el impuesto? Vamos, compañeros. Renato parece que quería hablar. sí, pero depende, como dice usted, depende del que tenga más plata para que sea más justo. Porque no es justo que alguien pague la misma cantidad de plata que uno que tenga más. Ya, perfecto. Oye, ¿y por qué el que tiene más debería pagar más? Porque tiene más y va a seguir ganando más. ¿Ya? Pero eso no me responde por qué sería legítimo. ¿Por qué sería legítimo que el que tiene más pague más? ¿Cuál sería la justificación para eso? En el caso de Locke, por ejemplo, y a los liberales en general les van a molestar mucho los impuestos. ¿Por qué? Porque la propiedad, digamos, la propiedad que yo tengo, la saqué con mi trabajo y como yo para sacar cosas del estado de naturaleza a partir de mi trabajo, no le tengo que preguntar a nadie, significa que yo no le debo nada a la sociedad, según Locke, digamos. Entonces uno podría preguntar, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos si mi trabajo, digamos, si mi propiedad me la gané yo con mi trabajo y mi trabajo hace que yo no le deba nada a los demás? ¿Qué tendría que pagar impuestos? Pero bueno, vamos a ir hablando de eso conforme avancemos un poco más, ¿no? Acá teníamos la cita de la propiedad, teníamos el resumen y iríamos nosotros acá con lo nuevo, ¿no? Con cosas que eh, se siguen de lo que vimos nosotros en la clase anterior. Necesito a alguien que lea esta cita, ¿ya? ¿Quién se ofrece? Estoy con un poco de dolor de garganta, digamos. Creo que estoy un poco resfriado o algo así. Necesito que alguien lea. Geraldine, Geraldine, Sofía. Yo me ofrezco, profe. Sí, profe. Ya. Ah, ¿Quién se ofreció? Oye, dale, dale, Sofía. ya. Ya, la Sofía. Vamos a ver con esta cita.
Ya, ciertamente quien se ha alimentado de las bellotas que es el mismo ha recogido debajo de una encina, o de las manzanas que ha cosechado de los árboles del bosque. Puede decirse que se ha apropiado de ellas. Nadie podrá negar que ese alimento es suyo. Pregunto, pues, ¿cuándo empezaron esos frutos a pertenecerle? ¿Cuándo los ha digerido? ¿Cuándo los comió? ¿Cuándo los coció? ¿Cuándo se los llevó a su casa? ¿Cuándo los cogió en el campo? Es claro que si el hecho de recoger, recogerlos no los hizo suyo, ninguna otra cosa podría haberlo hecho. Ese trabajo estableció la distinción entre... Sí, entre lo mío y lo tuyo. Sí, ahí la cita, creo. ¿No? ¿Sigo? Sí, sigue nomás acá. Em, Fue un robo el apropiarse de lo que pertenecía comunitariamente a todos. Si el consentimiento de todo el género humano hubiera sido necesario, este hombre se habría muerto de hambre, a pesar de la abundancia que Dios le había dado. Vemos en la tierra comunales que siguen siendo tales por virtud de un convenio que la apropiación de alguna de las partes comunales empieza cuando alguien las saca del estado en que la naturaleza las ha dejado. Sin esto las tierras comunales no tendrían sentido. Y la Claro, hasta ahí propiedad, nomás. ya. Hasta ahí nomás, perfecto. ¿No? Entonces pregúntalo acá, como ya hemos visto, la tierra y todas sus cosas son al principio propiedad común, ¿no? Entonces se pregunta, ¿qué fue un robo apropiarse de lo que pertenecía comunitariamente a todos? Y eso se sigue que no, por lo anterior, ¿no? Porque si nosotros le preguntáramos a todos, digamos, si nos podíamos comer una manzana, nos morimos de hambre antes. Entonces apropiarse de parte de la propiedad común no es un robo, ¿no? La he sacado legítimamente, esa propiedad del estado de naturaleza, a partir de mi trabajo, ¿no? Vamos entonces acá con otra pregunta. Para lo que entonces es legítimo que yo me apropie o que vuelva una propiedad privada, algo que antes era propiedad común, como en el caso de sacar una manzana de un árbol, ¿no? Entonces acá aparece esta pregunta. ¿Tenemos derecho en el estado de naturaleza a apropiarnos sin límites de todo lo que queramos? Es decir, ya sabemos que la tierra al principio es propiedad común y ya sabemos también que existe para Locke una forma legítima en que yo me puedo apropiar de las cosas, ¿no? Entonces Locke se plantea esta siguiente pregunta. ¿Tenemos derecho en estado de naturaleza a apropiarnos sin límite de todo lo que queramos? Al parecer no, ¿sí? Porque recordemos que todos somos iguales, digamos, en el estado de naturaleza. Tenemos absolutamente los mismos derechos porque nadie manda sobre nadie, ¿no? Entonces, Locke va a poner en el estado de naturaleza unas limitaciones a la apropiación, ¿no? Que son uno, 2 y 3. Necesito que alguien lea, ¿ya? Para no gastar tanto mi garganta. Tomás, ahora sí. Tomás, Tomás. Sí, profe. Sí, lea esto de acá. Ya. Las limitaciones a la propiedad. Uno, dejar lo suficiente y de igual calidad a los demás, pues todos tenemos el mismo derecho a conservar nuestra vida. Hasta ahí. Voy a comentar y te voy a pedir que sigas leyendo, ¿ya? Bueno, Entonces, para Locke existe una forma en que yo me puedo apropiar legítimamente de las cosas que son comunes, que es el trabajo, pero van a haber algunas limitaciones, porque recordemos que en estado de naturaleza todos somos iguales, ¿no? Por tanto, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, si no existe suficiente para todos, yo no me puedo apropiar de todo. Tengo que dejar lo suficiente y de igual calidad a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque los demás tienen el mismo derecho que yo a conservarse vivos, ¿sí? Por tanto, yo no me puedo apropiar de todas las cosas y dejar a los demás sin nada, ¿sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Una pregunta así muy general. En estado de naturaleza, supongamos que hay un solo árbol de manzanas, digamos. ¿Podría yo apropiarme de todo el árbol de manzanas y dejar sin comer a los demás? Locke dice que no. ¿Por qué? Porque los demás yo digo tienen que el no, mismo.
el mismo derecho a comer que yo, digamos. Tiene el mismo derecho a conservarse vivo que el que yo tengo, ¿no? Por tanto, acá la propiedad no sería ilimitada. Tendría yo que apropiarme solamente de lo suficiente para subsistir y dejar lo suficiente y de igual calidad a los demás. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? ¿De que deben existir limitaciones a la propiedad? Yo sí, ¿Por qué razón? porque en esta naturaleza todos tenemos los mismos privilegios de lo que nos da la naturaleza. Y nadie se Ujú, debería aprovechar de eso por beneficio personal. claro. Como todos somos iguales y nadie tiene más derechos que el otro, yo debo apropiarme de cosas que son necesarias para mi conservación y tengo que dejar lo suficiente y igual calidad a los demás. O sea, no me puedo apropiar yo de todo, de todas las cosas, digamos. Lea Thomas la segunda. Ya. Dos, no debo acaparar más de lo que puedo consumir, pues el mundo es propiedad común. Y la apropiación se funda en la subsistencia. Si me apropio de cosas que no puedo consumir, estoy desperdiciando recursos que podrían usar los demás. No hay derecho de apropiarse de lo que se va a echar a perder. Eso mismo. Supongamos estamos en el estado de naturaleza, ¿sí? Estoy yo, digamos, ando buscando manzanas, sacando manzanas de los árboles, nuestra niña. Supongamos yo saco todas las manzanas del árbol, si una cantidad como esta de manzanas, y no tengo ningún lugar donde guardarlas, y tampoco me las voy a comer todas. Entonces, yo no puedo apropiarme de las cosas que no me voy a poder comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque, según vimos antes, las cosas del mundo las habría entregado Dios para que los humanos subsistan, ¿no? Pero si yo saco todas estas manzanas y en realidad solamente me voy a comer 10 y las otras después se van a echar a perder, yo estoy desperdiciando recursos que podrían usar los demás. Por tanto, no hay derecho a apropiarse de lo que se va a echar a perder. O sea, yo tengo derecho a apropiarme solamente de las cosas que voy a usar. Yo no puedo sacar todas las manzanas del árbol si sé que se van a echar a perder, digamos, y me voy a comer dos o tres, ¿no? ¿Sí? No hay derecho a apropiarse de lo que se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque yo estoy echando a perder recursos que podrían usar los demás. O sea, les estoy quitando a los demás eh, ese derecho, digamos, a apropiarse de las manzanas para la subsistencia, y son manzanas que yo saqué simplemente para que se echen a perder, digamos. O sea, no hay derecho a apropiarse de lo que yo no voy a usar, ¿sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Que yo podría solamente apropiarme de lo que voy a consumir, pero no podría yo acaparar. Alguien por ahí habló, no entendí lo que dijo. ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Bueno, ¿No? yo sí, profe, pero igual pienso en si yo voy y planto un árbol, yo también me podría hacer, o sea, sacar beneficencia del producto que yo planté. Claro, sí. Ahora ese árbol ya no sería propiedad común porque lo plantó usted. Sería su propiedad desde el principio, ¿no? Acá estamos hablando de los recursos que yo saqué del estado de naturaleza cuando todavía es propiedad común, ¿no? Claro, si usted planta un árbol y usted se preocupa de regarlo, usted trabaja, digamos, por ese árbol, el árbol es completamente suyo y sus frutos también, ¿no? Sí, Ahora, pero si es de estado común, ahí yo creo que no, claro, si es de propiedad porque común, no, porque ahí yo estaría sacando propiedad que es común, ¿cierto? Y la estaría sacando solamente para desperdiciarla, para que se eche a perder, ¿no? Ya tomas el 3. ya, tres. No puedo apropiarme de lo que no he sacado de la naturaleza a partir de mi trabajo. No existe derecho a apropiarse del producto del trabajo ajeno. Perfecto. Esto se sigue, no está tan explícito en el capítulo, pero esto se sigue solamente de la forma en cómo se obtiene la propiedad. La forma de obtener propiedad es el trabajo, ¿no? Entonces, si yo no sacaba las cosas con mi propio trabajo, no son mi propiedad. Si, por ejemplo, otra persona saca una manzana o un árbol y yo voy y se la quito, me estaría apropiando de algo que no he sacado de la naturaleza a partir de mi trabajo. Sería una apropiación ilegítima,
¿no? Sería simplemente un robo, ¿no? Entonces, estas son las limitaciones que introduce Locke a la propiedad en estado de naturaleza, ¿sí? Debo dejar lo suficiente y de igual calidad de los demás, porque todos tenemos el mismo derecho a conservar nuestra vida. No debo acaparar más de lo que puedo consumir, sino estaría simplemente desperdiciando cosas, sin darle el derecho a los demás a apropiarse de esas cosas para subsistir. Y tres, no puedo apropiarme de lo que no se acaba de la naturaleza a partir de mi trabajo, si no sería simplemente un robo, ¿no? Vamos con esta cita, acá donde habla Locke sobre el segundo límite, y también está en el capítulo 5. Necesito a alguien que lea para no gastar tanto mi voz. Constanza, hace rato que no la escucho, Constanza. Sí, sí. ¿Puede leer esto? Sí. Ya, vamos. Quizá pueda objetarse a esto que si el hecho de recoger las bellotas y otros frutos de la tierra hace que tengamos derecho a ellos, entonces cualquiera podría aumentar su propiedad tanto como quisiese. A lo cual respondo, no es así, pues la ley de naturaleza, que mediante este procedimiento nos da la propiedad, también pone límite a esa propiedad. Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia. Es la voz de la razón confirmada por la inspiración. Pero ¿hasta dónde nos ha dado Dios esa abundancia? ¿Hasta dónde podemos disfrutarla? Todo lo que uno pueda usar para ventaja de su vida antes de que se eche a perder será aquello que le esté permitido apropiarse mediante su trabajo, más todo aquello que excede lo utilizable será de otros. Dios no creó ninguna cosa para que el hombre la dejara echarse a perder o para destruirla. Ah, está ahí. Entonces nos dice, ¿no? Todo lo que puedo usar para ventaja de mi vida, para la conservación de mi vida, antes de que se eche a perder, será aquello de lo cual esté permitido tener propiedad mediante el trabajo, ¿sí? Todo aquello que excede lo utilizable es de otros, ¿sí? Supongamos lo siguiente. Voy a duplicar esto, a ver si puedo hacer un pequeño dibujo acá. Vamos a hacer un cuadrado, un rectángulo, perdón. Supongamos este rectángulo. Lo voy a poner acá con color más negro. ¿Se alcanza a ver el rectángulo que dibujé? Sí, sí se alcanza. Lo voy a poner con un poco más de grosor. Hasta ahí. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, Sí, profe, sí se ve. Supongamos que estos son terrenos. Supongamos que esto es un campo, ¿ya? Supongamos que una sola persona dice, yo me voy a apropiar de todo esto, ¿no? Acá hay otro triángulo, ¿no? Adentro del primero. Le vamos a poner más grosor acá. Supongamos viene una persona y me dice, yo me voy a apropiar de todo esto. Vamos a poner acá de otro color. Se ve este triángulo verde, ¿no? sí, Sí, a ver, ahí sí. Supongamos que esto es todo lo que hay de campo cultivable. Supongamos que viene una persona y dice, ahora todo esto es mío. Todo este triángulo amarillo es mío. Pero supongamos que esa misma persona y su familia solamente pueden trabajar esta pequeña parte. No les alcanza ni el tiempo ni la fuerza para trabajar lo demás. ¿Sí? O sea, todo lo que existe acá de campo cultivable es el triángulo negro. ¿Sí? Supongamos una persona particular y con su familia, dicen, yo me voy a apropiar de todo esto otro, del triángulo amarillo. Pero en realidad sus fuerzas y lo que ellos tienen necesario para mantenerse vivos es el triángulo rojo, ¿no? Que es mucho menos de lo que ellos reclamaban como suyo. Si esta familia se alimenta bien, le alcanza para la subsistencia con esto, con lo que produce el triángulo rojo, y en realidad no tienen las fuerzas para trabajar el triángulo amarillo, entonces el triángulo amarillo no les pertenece, pertenece a los demás. ¿Sí? Eso es lo que estaba diciendo Locke con esa cita. Todo lo que excede lo que yo puedo utilizar realmente pertenece a los demás, sigue siendo propiedad común, ¿no? ¿Por qué?
porque yo solamente puedo trabajar el triángulo rojo. No me alcanzan las fuerzas para cultivar todo esto de acá del triángulo amarillo. Y si no me alcanzan las fuerzas para cultivar el triángulo amarillo, si soy físicamente incapaz de trabajar el triángulo amarillo, y si además me alcanza para mi subsistencia con lo del triángulo rojo, todo lo que está por fuera del triángulo rojo es propiedad común todavía. O sea, en realidad, esa persona no podría reclamar lo del triángulo amarillo como de su propiedad. Eso es lo que nos estaría diciendo acá con esta cita, ¿no? Se me perdió la cita. Esto de acá, ¿no? Todo lo que pueda usar para ventaja de su vida antes de que se eche a perder será aquello de lo que le esté permitido apropiarse mediante su trabajo. Mas todo aquello que excede lo utilizable será de otros, ¿sí? Es decir, si yo no puedo cultivar el triángulo amarillo, si excede lo utilizable, esto sigue siendo propiedad común y no propiedad privada, ¿sí? ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo con lo? Supongamos de nuevo en estado de naturaleza, una persona reclama el triángulo amarillo, dice esto es mío, pero en realidad solo puede trabajar el triángulo rojo, no le alcanzan las fuerzas para trabajar el triángulo amarillo. Por tanto, Locke dice que todo esto que esa persona reclamaba como suyo, en realidad sigue siendo propiedad común, ¿sí? Porque es un desperdicio que esto esté cercado y que no se pueda trabajar acá, ¿no? ¿Qué piensan de eso? ¿Están de acuerdo con Profe, eso? estoy de acuerdo, ¿Ya? Yo ¿Por qué también. razón? ¿Por qué razón? porque creo que si a él le alcanza para subsistir en ese espacio rojo, por decir así, el cuadrado rojo, ¿Mm? ya también con eso, pero otras familias, otras personas podrían trabajar en el resto de espacio que él dice que le pertenece. Claro, ¿no? Entonces él Por- estaría como quitando terreno a personas que necesitan trabajar para poder producir cosas. claro, sería como apropiarme de todas las manzanas del árbol, ¿no? Lo mismo pasa con la tierra. Constanza parece que había dicho que también estaba de acuerdo. ¿Constanza era o no? Ah, sí, encuentro que está bien porque es justo que se deje ya sea porque son todos iguales, deberían tener la misma cantidad, entonces no creo que apropiarse de algo más de lo debido, o sea, algo que se iguale, no Claro, tendría sentido. mm, claro. Si yo no puedo trabajar en realidad esto, ¿no? Porque igual el trabajo del campo, digamos, requiere fuerza, ¿no? Requiere andar con palas, qué sé yo, abriendo la tierra. Si yo en realidad no puedo trabajar esto, esto no es mío. Porque recordemos que lo que hace que una cosa sea mía es el trabajo. Y si, y si yo no puedo mediante mi trabajo trabajar este sector entonces no lo he hecho mío. ¿Por qué? Porque la propiedad se funda en el trabajo, ¿sí? Como entonces acá, esta es la que ya leímos. Sí, estoy medio congestionado, no es que se me escucha rara la voz, así que me enfermé por ir a votar. Antes de que se eche a perder, esto acá, sí, ya lo leímos. Vamos acá con esta cita. Constanza, ¿me puede hacer el favor? Profe, Sí, una consulta Sí, una consulta ahí. ¿Quién tenía una consulta? en No el más. yo, en el ejemplo anterior, digamos ya, yo me tomo todo ese espacio que está del cuadrado amarillo ¿Ya? y ocupo todo ese espacio para trabajar, lo lleno de cuestiones para trabajar, ¿Ya? pero como no me alcanza el tiempo para trabajar en un solo espacio como el rojo, ¿qué pasa si me voy dividiendo así como ya? Hoy día voy a trabajar en este espacio, mañana en este espacio y voy ocupando todo el espacio. Claro. Eh, bueno, es lo que está pensando, que eso mismo, el sujeto ya lo hizo en este espacio rojo. El espacio amarillo es tan grande que ni siquiera alcanzo a trabajarlo haciendo eso. ¿Sí? Es un espacio que simplemente yo físicamente no puedo trabajar. Es un espacio tan extenso que no alcanzan mis fuerzas para trabajarlo, aunque sea dividiendo el terreno. ¿Sí? En el espacio rojo, yo he usado todas mis fuerzas y todos los métodos posibles para cultivarlo. En el espacio amarillo simplemente no alcanzan mis fuerzas. ¿Sí? Sí, ya. ¿Alguien tenía ahí una Amaro? Levantó la mano. Profe, en el ejemplo también, si yo en el espacio rojo trabajo para mantener el terreno amarillo, ¿Ya?
¿Qué pasaría ahí? Claro, es que en el terreno amarillo a usted no le alcanzan las fuerzas para trabajarlo, digamos. Sí, pero acorde a mi trabajo, Claro, trabajo para mantenerlo. ¿ya? ¿Qué Claro, pasaría ahí? de nuevo, esto es un ejemplo, digamos, no es un caso real. ¿Sí? Acá fuerzas solamente alcanzan para mantener el espacio rojo. Ah, El ya. espacio amarillo es tan grande que usted simplemente no le alcanza la fuerza por ningún método de trabajarlo, solamente un ejemplo. Ah, ya. Para demostrar que usted solamente se puede apropiar de lo que sus fuerzas alcancen para trabajar. ¿Sí? Sí, sí. Esto de acá, imagínense que es un espacio tan grande que sus fuerzas no son capaces de trabajar. Es como si alguien, por ejemplo, dijera, no sé, pues supongamos que alguien llega a América en 1500 y tanto y dice toda la superficie de Argentina es mía, ¿sí? Usted solo no va a poder trabajar toda la superficie de Argentina, es un espacio gigante. Como usted no puede trabajar toda esa superficie no es suya. Eso nomás. Esto es solamente un ejemplo. Hasta acá llegaron sus fuerzas, ¿no? Todo el resto, si usted no lo puede trabajar, sigue siendo propiedad común, ¿sí? Es solamente un ejemplo. Vamos, Constanza, acá con esta cita, Sí. de manera que, Eh, de, de manera que efectivamente el que se apropiaba una parcela de tierra no les estaba dejando menos a los otros, pues quien deja el otro todo, como a este le es posible usar, es lo mismo que si no le estuviera quitando nada en absoluto. Nadie que tuviera todo un río para calmar su sed podría sentirse perjudicado porque un hombre bebiese de esa misma agua, aunque tomase de ella un buen trago. Tanto si trata de tierras como de agua, allí donde hay cantidad suficiente, el caso es el mismo. claro, supongamos acá que la persona solamente se apropia del cuadrado rojo, ¿sí? Vamos a eliminar el cuadrado, a ver si puedo eliminarlo. Sí. Supongamos que la persona se apropia solamente del cuadrado rojo. Eso deja espacio para que los demás también se apropien de un cuadrado para trabajar ellos, ¿no? Entonces, cuando hay lo suficiente para todos, alguien se apropie, ¿no?, de un espacio como este, es algo que no podría molestar a nadie, porque hay suficiente para todos, ¿no? Lo mismo pasa con el río, ¿no? Nadie que tuviera todo un río para calmar su sed podría sentirse perjudicado porque un hombre bebiese de esa misma agua, aunque tomase de ella un buen trago. Es decir, cuando hay suficiente para todo, ¿a quién le podría molestar que venga otro y también tome? Que hay suficiente para todos, ¿no? Entonces acá, sobre el primer límite, yo me puedo apropiar de lo que quiera cuando es suficiente para los demás. Y acá teníamos el segundo límite. Yo no puedo apropiarme de más de lo que yo puedo usar. Sería eso acaparar, ¿no? Y le estaría negando el derecho de los demás a apropiarse de las cosas también, ¿no? Vamos acá con el resumen. Estoy un poco congestionado, digamos, me cuesta un poco hablar. Maldición. Vamos entonces, acá necesito a alguien que me lea esto también. Eh, a Sofía, ¿no la he escuchado? Isidora Sofía, que Sí, también lee bonito. ¿Puede leer acá? sí. Ya. Lee bonito también, Isidora. Todos somos libres, nadie manda naturalmente sobre nadie, e iguales. Todos somos de la misma especie sin beneficios especiales. 2. La tierra, los animales y las demás cosas del mundo son propiedad común. 3. Para conservarme, necesariamente debo apropiarme de parte del mundo sin pedir permiso a nadie. Pues si tuviera que pedir permiso a cada copropietario del mundo, moriría de hambre antes de poder comer una manzana o un pez. 4. La forma en que puedo apropiarme de las cosas es el trabajo, puesto que con él mezclo mi fuerza con las cosas. 5. No puedo apropiarme absolutamente de todo, ya que los demás tienen los mismos derechos que yo. No puedo a. Apropiarme de todo sin dejar igual cantidad y calidad a los demás. B. No puedo acaparar lo que no voy a usar. C. No puedo apropiarme del trabajo ajeno. Perfecto, ahí teníamos todo el argumento, ¿no? Desde que todos somos libres, digamos, que nadie manda naturalmente sobre nadie e iguales, hasta las limitaciones a la apropiación, ¿no? Ahí teníamos todo el argumento resumen, ¿no?
O sea, existe propiedad, podemos apropiarnos de las cosas, pero con limitaciones. Pero eso va a cambiar, ¿sí? Locke se va a dedicar a echar abajo, una por una, cada una de las limitaciones, ¿sí? Acá tengo una pregunta, así como una pregunta que podría aparecer en una prueba o algo así. ¿Por qué para Locke necesariamente debe existir una forma legítima de apropiarme de las cosas? Ahí tenemos un dibujo de Locke. Porque, o si no, no tendría como justificación no apropiarse de la misma cosa, no tendría como eh, el trabajo o el esfuerzo de una persona. Entonces no ¿Ya? habría como una justificación. ¿Ya? Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación para que exista propiedad? ¿En qué se funda la propiedad? ¿Por qué para Locke necesariamente debe existir una forma legítima de apropiarme de las cosas? ¿Qué es lo que legitima la propiedad? La respuesta acá, el spoiler, lo que legitima la propiedad privada es la conservación de mi vida. Para conservarme vivo necesito propiedad, nada más que eso, ¿no? La propiedad se funda en la conservación de la vida, ¿sí? Y ya decíamos nosotros que si le pregunto a cada propietario si está de acuerdo en que yo me como una manzana, termino muerto antes de comer. Por tanto, la propiedad se funda en la conservación de mi vida. Para conservarme vivo, yo necesito propiedad, ¿sí? Y como no le puedo preguntar a todo el mundo si me puedo comer una manzana, tiene que haber una forma legítima de apropiarme de las cosas sin preguntarle a nadie, ¿no? Pero, en general, la propiedad se funda en la conservación de la vida, ¿sí? Ahí teníamos una pequeña pregunta. Ahora, nosotros veíamos que Locke le ponía límites a la apropiación, pero la aparición del dinero va a cambiar absolutamente todo, ¿sí? ¿Ustedes en general estaban de acuerdo con los límites que ponía Locke a la propiedad? ¿Con los tres límites que veíamos? ¿En general están de acuerdo con esos tres límites? Pongo acá los límites, ¿no? Estos eran los tres límites a la propiedad. Dejar lo suficiente, no acaparar, no apropiarme de trabajo ajeno. ¿Ustedes en general están de acuerdo con estas limitaciones? ¿O no les gustan estas limitaciones? Y piensan que yo me podría apropiar de lo que quisiera. Yo sí estoy de acuerdo, ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que les gusta a ustedes estos límites? porque es justo, es como algo que todos podrían seguir y no creo que afecte a nadie tampoco. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a ver cómo estos límites se destruyen uno por uno con la aparición del dinero. Recordemos que Locke está defendiendo, como dijimos al principio, eh, la desigualdad material es justa y legítima, y además es buena, ¿sí? Vamos entonces con la aparición del dinero, ¿no? Con la aparición del dinero se traspasan una por una las limitaciones a la apropiación. O sea, la aparición del dinero va a hacer que desaparezcan estos límites a la apropiación. Y finalmente yo me voy a poder apropiar de las cosas de manera ilimitada, ¿sí? Ya vamos a ver cómo le hace Locke para justificar eso. Vamos a arreglar acá esta palabra. Vamos acá entonces con la número uno. ¿Quién lee? Estoy un poco congestionado, me cuesta hablar. Eh, ¿Qué se ofrece? Isidora no quiere leer de nuevo, Bueno, ¿ya? Que lee bonito. Vamos acá con uno, dos y tres. ya. Uno, si acordamos que una pieza de oro vale 10 sacos de manzana o cualquier otra cantidad, puede acumular todo el oro que quiera, pues el oro o el material que se use como dinero no se descompone como la manzana. Por esto, la invención del dinero traspasa el segundo límite. Perfecto, está ahí. Vamos a comentar y después le voy a seguir pidiendo que lea, ¿no? Teníamos que el segundo límite es que yo no puedo acumular
o apropiarme de más cosas que se van a echar a perder, ¿cierto? Pero resulta que el dinero no se echa a perder, ¿sí? El dinero no se echa a perder. O sea, yo puedo acumular todo el oro que quiera, o toda la plata que quiera, digamos, o todo el material que se use como dinero que quiera. Como el dinero no se echa a perder, yo puedo acumular tanto como quiera. Por tanto, el segundo límite no se adapta al dinero, ¿sí? Recordemos nosotros que el segundo límite decía que yo no me puedo apropiar más de lo que puedo consumir, sino que estoy desperdiciando, ¿no? No hay derecho a apropiarse de lo que se va a echar a perder. Pero resulta que el dinero, ¿sí? El dinero no se echa a perder. Por tanto, yo puedo acumular toda la cantidad de dinero que yo quiera. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Que yo puedo acumular todo el dinero que quiera porque no se echa a perder. ¿Pasaría esto el segundo límite? ¿Están de acuerdo con eso? Un comentario general para ir hablando. Teníamos que el segundo límite me dice que yo no me puedo apropiar de más de lo que puedo consumir, ¿no? Pero el oro o la plata o los billetes, digamos, no se echan a perder. Por tanto, yo puedo acumular lo que yo quiera, digamos, de dinero. Siga con el número 2. 2. Puedo cambiar por dinero el trabajo de los demás. Por tanto, puedo ser legítimo propietario de algo que ha sido sacado de la naturaleza a partir del trabajo de otro. Por tanto, la invención del dinero traspasa el tercer límite. El tercer límite decía, vamos acá a nuestra lista de los límites, el tercer límite decía que yo no puedo apropiarme de lo que no he sacado de la naturaleza a partir de mi trabajo. O sea, no puedo apropiarme del trabajo ajeno. Pero resulta que si yo he acumulado el dinero suficiente, yo le puedo pagar a una persona para que vaya a sacar las manzanas del árbol por mí. Y le puedo pagar ese trabajo con dinero. Y esas manzanas que otro ha sacado del árbol serían mías, porque yo he comprado su trabajo. Por tanto, el uso del dinero también traspasaría el tercer límite. Yo me puedo apropiar del trabajo de los demás si yo les he pagado y el otro está de acuerdo con venderme a mí su trabajo. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Profe, una consulta. ¿Ah? ¿Sí? Y si fuera como en el ejemplo anterior, ese del terreno, más de lo que uno puede trabajar, ¿qué pasa si me ¿Ya? pongo a invertir en ese terreno que no puedo trabajar todo y pongo a otras personas a trabajar por mí? Eso mismo es lo que pensó Locke. Y por eso mismo el tipo va a ser legítimo que las propiedades sean desiguales. Yo puedo poner a la gente a trabajar en mi terreno y me puedo apropiar de ese trabajo si le he pagado. Muy bien ahí con la observación. Leamos el 3. Siga, Isidoro. Ya. 3. Puedo trabajar la tierra, vender productos y cambiar el dinero por el trabajo de los demás. De esta manera, las hectáreas que trabajo producen más que un terreno no trabajado. De esta forma, produzco más y mejores bienes para la población de lo que hacen naturalmente los campos vírgenes. Así traspaso la primera limitación. Perfecto. La primera limitación decía que yo tengo que dejar lo mismo y de igual calidad para los demás, ¿cierto? Pero resulta que un campo trabajado de esta forma, de manera capitalista, produce más y mejores bienes que lo que produce naturalmente la naturaleza. Por tanto, yo a la humanidad le estoy dando más recursos para la subsistencia. Por tanto, el uso del dinero traspasaría la primera limitación, ¿no? ¿Por qué? Porque un campo trabajado produce más y mejores bienes de lo que lo hace la naturaleza. Y como esta limitación se fundaba en la subsistencia, si yo produzco más y mejores bienes, estoy haciendo que la gente subsista mejor que lo que lo hacían anteriormente. Entonces, con el ejemplo del compañero, volvamos acá a esto, vamos a eliminar acá, vamos a eliminar acá, vamos a eliminar acá. Pongamos que yo me puedo apropiar entonces de todo esto, ¿sí? Si tengo el dinero suficiente, puedo poner a personas a trabajar acá para mí, puedo comprar su trabajo y el excedente yo lo puedo cambiar por dinero. Y todas las manzanas que saco de este terreno las puedo vender.
y con eso la gente subsiste, ¿sí? Entonces la pregunta obvia es la siguiente. Yo me puedo apropiar de todo esto, entonces al parecer los demás se quedan sin terreno para apropiarse, digamos. Entonces, ¿cómo se alimentan los demás? La respuesta de Locke es más o menos sencilla. El derecho a la propiedad solamente se funda en el derecho a la conservación. Pero ahora, en este sistema, el otro se puede conservar cambiando bienes por dinero. ¿Y de dónde obtiene el dinero? Bueno, trabajando para mí, por ejemplo. Entonces ya no es necesario que cada uno tenga un pedazo de tierra para trabajar, porque ahora la gente puede subsistir trabajando por dinero y ya no sacando directamente los bienes de la naturaleza, que es más o menos la sociedad en la que estamos ahora, ¿no? Todos nosotros, no es necesario que cada uno tenga una parcela de tierra para plantar árbol, ¿cierto? Sino que podemos cambiar nuestro trabajo por dinero y el dinero lo cambiamos por cosas. Y así subsistimos. Tanto en este momento, después de la aparición del dinero, no es necesario que cada uno tenga su propia parcela de tierra para cosechar. ¿Por qué? Porque yo mi fuerza de trabajo la puedo cambiar por dinero, el dinero lo cambio por bienes. Entonces así puedo subsistir. Entonces, ¿qué es lo que hace Locke con esto? Una justificación de lo que más adelante se iba a llamar capitalismo. ¿Qué tal? ¿Qué piensan de la justificación de Locke? ¿Están de acuerdo o están en contra? Yo pienso que sí, ¿Ya? ¿Por qué razón? porque, por ejemplo, si no tienes dónde, ninguna parcela, ningún nada, es mejor trabajar para poder ganar dinero y poder tú comprarte, no sé, en algún momento tu propia parcela y que gente trabaje para ti. Claro. Ahora, ojo, ¿no? Que lo que yo Locke estaría defendiendo es esto, que la desigualdad es absolutamente legítima. ¿Por qué? Porque para yo tener más que los demás, no he traspasado ningún derecho natural. ¿Por qué? Porque el dinero traspasa todas las limitaciones que me ponía la ley natural. ¿Sí? Es decir, para yo tener más cantidad de dinero que los demás, por ejemplo, no les he impedido la subsistencia, ¿sí? Ya que ahora, en este momento, pueden trabajar para mí. O eh, también esta hectárea, ¿no?, que produce de manera capitalista, produce más y mejores bienes que la naturaleza misma, digamos, y tampoco le he quitado a los demás su trabajo, ya que el trabajo ellos me lo venden voluntariamente. Por tanto, al parecer, yo he acumulado riqueza sin violar ningún derecho natural. Por tanto, la desigualdad sería legítima, porque no violo los derechos de nadie. Esa sería más o menos la conclusión del argumento. ¿Los demás están de acuerdo con eso? ¿Es el capitalismo un sistema legítimo? ¿O creen que no lo es? A partir de la justificación que da Locke. De nuevo, yo lo que estaba defendiendo acá es lo que más tarde se iba a llamar capitalismo. Esto es el capitalismo. Yo puedo producir, puedo apropiarme de esto, hago producir, digamos, toda esta tierra, digamos, y todo eso lo cambio por dinero. Después una parte del dinero lo invierto en comprar, qué sé yo, semillas y pagar el trabajo, y todo el resto del dinero que es excedente yo lo sigo acumulando. Acumulo y acumulo capital. Eso es el capitalismo. Acumular y acumular dinero como capital. ¿Sí? De eso se sigue, ¿no? La sociedad al final va a ser así. Van a haber unos que tienen más, otros que tienen menos, ¿no? Pero lo que está tratando de hacer Locke es mostrar que ese sistema es legítimo. Moralmente sería legítimo. O éticamente sería legítimo. ¿Por qué? Porque yo no traspaso ningún límite y no violo ningún derecho natural. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Sería legítimo el sistema que Locke defiende? ¿O no? Es más o menos el sistema en el que estamos ahora. ¿Sería legítimo el sistema o no sería legítimo? Una pregunta bien polémica. Ahí creo que Constanza había dicho que sí. No sé quién habló último. Nos quedan solo 4 minutos para alcanzar a conversar un poco de esto. ¿Le encuentra usted razón a Locke o Locke se estaría equivocando en algo? O sea,
tendría sentido lo que dice. Así que podría decirse que lo que el capitalismo sí se podría decir que es legítimo. ¿Ya? ¿Cuáles serían los fundamentos para decir que el sistema es legítimo a partir de lo? ¿Por qué sería legítimo? Así reconstruyendo un poco el argumento. Porque no traspasa ningún límite. Claro, o sea, no viola la ley natural. No estaría pasando por encima de los derechos de nadie, digamos. Ahora, igual, yo lo que está en una época en donde todavía hay muchos terrenos vírgenes. En una parte del capítulo 5, si no me equivoco, el tipo dice, bueno, al que no le gusta este sistema, se puede ir a América, ¿no? Se puede ir a colonizar las tierras en América, digamos. Y ahí sigue viviendo sin dinero, digamos, y conservando su vida, recolectando manzanas y cazando animales, ¿no? Esa es como la solución que da al que no le gusta el sistema. Si a usted no le gusta este sistema, váyase a América, ¿no? Eso en 1600 y algo, ¿no? Eh, Hoy día nosotros no podríamos decir eso, porque prácticamente cada terreno del mundo es propiedad de algún estado, ¿no? O sea, si no nos gusta el sistema, no tendríamos a dónde más irnos, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Solamente nos quedan 2 minutos. ¿Qué les pareció lo de hoy? Fue un giro inesperado, digamos, porque estábamos acá en las limitaciones, y acá en las limitaciones, Locke sonaba como súper buena onda, digamos, ¿no? Pero finalmente el tipo con la invención del dinero termina por traspasar todos los límites que habían a la apropiación. Entonces, prácticamente lo que estaría diciendo el tipo es que yo me puedo apropiar sin límites de lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no estoy traspasando ningún derecho natural de los demás. Y más encima, estoy yo produciendo mejores bienes de los que la naturaleza produce. Piensen ustedes que en un terreno sin cultivar, acá nos vamos a encontrar, no sé, unos 3 o 4 árboles de manzana, ¿bien? Pero en un terreno cultivado, toda esta superficie podría estar llena de 500 árboles de manzana. Por tanto, al parecer, este sistema le inyecta a la sociedad más bienes de los que tenía la sociedad o la humanidad anteriormente, ¿no? Por tanto, al parecer, todos pueden subsistir mejor, ¿no? No sé, ¿qué encuentran ustedes más cómodo? ¿Trabajar, tener dinero, ir al súper a comprar una manzana o andar buscando un árbol de manzana por todo el bosque? ¿Qué cosa sería más cómodo? Trabajar y ir a comprar una manzana al súper. Claro, eso es lo que va a decir Locke, ¿no? Al parecer este sistema es más cómodo y es mejor que andar buscando las cosas en el estado de naturaleza. John Locke, en un momento del capítulo 5, si no me falla la memoria, va a decir que cualquier jornalero inglés vive mejor que cualquier rey indígena de América. O sea, cualquier trabajador común de Inglaterra vive mejor que cualquier rey de África o de América, solamente gracias al sistema. Vamos a seguir hablando de esto y después se vienen las críticas, digamos, al sistema de John Locke. Ya nos quedamos sin tiempo por hoy, estoy medio raro de la garganta, así que continuamos nosotros la próxima semana. Ya no alcanzamos a cerrar bien, siempre nos falta un poco de tiempo. Entonces piensen ustedes, sigan leyendo el capítulo 5 y piensen en críticas al sistema que defiende John Locke, ¿no? Porque de eso se trata el asunto, ¿no? Recordemos que el objetivo señala que debemos analizar críticamente los textos fundamentales de la tradición filosófica. Sigan leyendo el capítulo 5 e intenten pensar en algunas críticas, ¿ya? Hacia el argumento de Locke. Y eso sería todo por hoy. Estén muy bien y se pueden retirar. Nos vemos en un rato más con los de Plan Común. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, 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 profe, cuídese. chao. Igual.